Hola queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver la clase práctica número 4 que corresponde a resolución de determinantes, es la segunda parte del práctico de determinantes. Muy bien, los ejercicios que vamos a hacer hoy eh, están, corresponden a los puntos 10, 16 y 18 del trabajo práctico. Bien, primero hagamos un breve repaso. Vamos a ver algunas de las propiedades de los determinantes. Una de las propiedades nos dice que si en un determinante se multiplica por un número real distinto de 0, obtenemos lo siguiente. Si tenemos en este determinante y lo multiplicamos por el valor k, podemos escribir la siguiente igualdad, que es el mismo determinante, pero en una de sus filas vemos que aparece en cada elemento multiplicada por el número k. Esto quiere decir que lo podríamos sacar a este valor de k como un factor común por filas en este caso. Esta propiedad también sirve o se aplica para columnas. Veamos acá, si tenemos este determinante y vemos que todos los elementos de una columna, en este caso la tercera, está multiplicada por el número k, lo podemos sacar como factor común y el determinante que nos queda es este. Es el mismo determinante, pero en la tercera columna ya no están los elementos de la tercera columna, ya no están multiplicadas por el número k. Otra de las propiedades es, si en un determinante se intercambian dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Acá tenemos un determinante y si vemos de este lado de la igualdad, vemos que se han intercambiado la primera y la segunda fila. Como vemos, para que la igualdad se mantenga, el determinante tiene que cambiar de signo. Por eso aparece el signo menos adelante. Muy bien, pasemos a hacer el ejercicio. Veamos el punto 10. Nos dice, aplicando propiedades, calificar como verdadero o falso las siguientes igualdades. Nos dan un determinante y nos dan una igualdad en el segundo miembro. Para resolver este tipo de ejercicio, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle propiedades a este determinante y vamos a tratar de llegar a la expresión que tenemos en el segundo miembro. Entonces veamos, escribo el determinante del primer miembro así como está, y si observo, todos los elementos de la primera columna son múltiplos de 5. Por lo tanto, lo puedo escribir de la siguiente forma. Como vemos, el 5 es un factor común de la primera columna, por lo tanto lo puedo sacar como factor común y me va a quedar 5 por el determinante este. Ya en la primera columna no aparece el número 5 como multiplicación. Muy bien, volvamos a observar el determinante que nos ha quedado. Acá tenemos una segunda columna y toda la segunda columna es múltiplo de 2. Por lo tanto, a la segunda columna la podemos escribir así: 2 por 4, 2 por 2 y 2 por 3. Y de esta forma queda en evidencia que el número 2 es un factor común. Por lo tanto, lo puedo sacar fuera del determinante. Y me queda esta matriz. Si observamos, esta matriz es la misma que me dan de este lado de la igualdad. Y esta multiplicación, 5 por 2, es igual a 10. Por lo tanto, esta expresión, esta igualdad es verdadera. Veamos el apartado B. En el apartado B nos dan esta matriz igual a esta matriz. Perdón, este determinante igualado a este determinante. Analicemos. Si observamos, podemos ver que en esta matriz es parecida a esta, este determinante es parecido a este, solamente que se ha
se han intercambiado lo que corresponde a la segunda columna por la primera. ¿Mm? Habíamos dicho anteriormente que si dos líneas se intercambiaban, el determinante debía cambiar de signo. Y acá no cambió de signo porque no aparece el signo menos. Por lo tanto, esta igualdad es falsa. Muy bien, sigamos aplicando propiedades de determinante. En este caso, nos pide, sabiendo que este determinante vale 2, nos piden calcular este determinante. Bueno, en este caso vamos a partir de este determinante, vamos a aplicarle propiedades y el objetivo es tratar de llegar en medio de los cálculos a un determinante que se parezca a este o a este determinante, ya que es el determinante que nos dan como dato. Muy bien, escribo este determinante y empiezo a aplicar propiedades. Observo que la segunda columna tiene como factor común el número menos 2. Entonces lo saco como factor común por líneas. Entonces menos 2 por el determinante que me queda acá. Ya con la segunda columna sin estar premultiplicada por el número menos 2. Ahora bien, ¿qué más? Veamos. Si observo la matriz que me dan como dato, perdón, el determinante que me dan como dato tiene el siguiente orden, M, R, S. ¿Y qué tengo acá? Tengo un determinante que es similar, solamente que tengo el orden intercambiado de la primera y la segunda columna. Perdón, de la primera y la tercera columna. Por lo tanto, lo que voy a hacer es intercambiar la posición de la tercera columna con la primera. Entonces me va a quedar este determinante. Por propiedades, cuando se intercambian dos líneas, el determinante cambia de signo. Por eso aparece el menos 1. Y ahora si observamos, este determinante es el que me dan como dato. Entonces, como yo ya sé cuánto vale el determinante, puedo calcular esta multiplicación. Menos 2 menos 1 por el valor del determinante, que es igual a 2. Aplicando regla de signo, esto me dice que el determinante, este determinante, es igual a 4. Muy bien, antes de continuar con la resolución, vamos a recordar una propiedad. Esta propiedad es muy importante y nos dice, un determinante no varía en su valor si a una línea, ya sea fila o columna, se le suma otra línea paralela multiplicada por un escalar k. Es decir, si aplicamos esta propiedad por fila, si a la fila i le sumo la fila j multiplicada por k, el determinante no va a cambiar su valor. Lo mismo para columna. Si a la columna i le sumo una columna j multiplicada por un escalar, el determinante no va a cambiar de valor. Muy bien, teniendo en cuenta esas propiedades, vamos a calcular los siguientes determinantes. Me dan este determinante y el determinante apartado B. Empecemos por calcular el determinante planteado en el apartado A. ¿Qué habíamos dicho en el práctico anterior? Que si vamos a calcular un determinante, lo tendríamos que hacer por la línea que tenga la mayor cantidad de cero. Acá yo veo que tengo un 0 en la segunda fila. Muy bien, puedo utilizar ya sea la primera columna o la segunda fila para aplicar propiedades. Por simplicidad, lo que voy a hacer es, voy a aprovechar que en la que en la segunda fila hay dos elementos que tienen signos de igual valor y de signo opuesto. Por lo tanto, si yo a una columna le sumo la otra, se me va a cancelar y me va a aparecer el valor de 0. Entonces lo que voy a hacer es, a la tercera columna le voy a sumar la segunda. Como regla práctica, para empezar a resolver los determinantes, voy a poner
lo que quiero hacer y debajo voy a poner los valores de cada línea. En este caso estoy poniendo columna 3. Pongo todos los valores de la columna 3 más la columna 2, que son estos valores, por el, el valor de k. En este caso elegí k igual a 1. Siempre vamos a elegir el valor de k para que la operación que en las operaciones que hagamos me devuelva algún cero. La intención es hacer cero este elemento. Entonces, pongo los valores, hago la suma y veo que me aparece un cero. ¿Dónde colocamos estos valores? Pues en la columna 3. Los valores que hemos calculado acá van a parar aquí. Entonces, la primera columna queda sin cambio, la segunda columna queda sin cambio y lo que cambia es la columna 3, donde vamos a colocar estos valores. ¿Qué logré haciendo esto? Que en la segunda fila aparezcan dos veces el número 0. Si recordamos la clase anterior, cuando me aparecen dos ceros o dos o más ceros, me conviene desarrollar el determinante por ahí. Entonces lo desarrollo por cofactores. Esto es el valor 6 por su cofactor. El cofactor es menos 1 elevado a la posición del número 6, que es segunda fila, segunda columna, por un determinante. ¿De dónde surge ese determinante? Bueno, ese determinante surge de tachar la segunda columna y la segunda fila. Entonces me ha quedado este determinante, 1, 1, 3, 20. Desarrollando esto es menos 1 a la cuarta, que es positivo, y me queda el determinante de orden 2. Nuevamente, producto de los elementos de la primera diagonal menos el producto de los elementos de la segunda diagonal. Esto es 17 por 6, lo que me da el determinante es igual a 102. Ahora veamos el segundo apartado. En el segundo apartado no tiene la particularidad que aparezcan ceros en el determinante. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, aplicando propiedades, voy a fabricar cero. Cuando no tengo ningún cero, lo que vamos a utilizar es un pivot. Siempre que podamos, vamos a elegir el número 1 como pivot. ¿Por qué? Porque es más fácil de multiplicar y de sumar. Entonces voy a tomar este número 1 y lo voy a utilizar para hacer 0, este elemento y este. Entonces, lo que voy a hacer es operaciones por filas. Entonces, a la segunda fila le voy a sumar la primera fila multiplicada por un escalar. ¿Qué escalar elijo? Bueno, elijo un escalar adecuado para que acá aparezca un 0. ¿Cómo lo hago? Pongo todos los elementos de la segunda fila, todos los elementos de la primera fila y analizo qué valor de k hace que esta suma valga 0. Si yo elijo k igual a 2, voy a tener 2 por 1 es 2 y menos 2 es 0. De esa manera logré lo que yo quería, que era fabricar un 0 en esta posición. Muy bien, haciendo las multiplicaciones y sumando me queda que, que estas operaciones son igual a 0, 1 y 7. ¿Dónde van a parar estos números? Bueno, van a ir a parar a la segunda fila, 0, 1, 7. Entonces la primera fila queda sin modificación, la tercera fila queda sin modificación, lo único que ha variado es la segunda fila. Pasemos ahora a fabricar un 0 en esta posición. Entonces voy a hacer operación, voy a operar la primera fila y le voy a sumar, se la voy a sumar a la fila 3. Entonces coloco la fila 3, pongo los elementos que componen la fila 3, 3, 1, 4, más los elementos de la fila 1, 1 menos 2, 3, 1 menos 2, 3, y lo multiplico por un escalar. Nuevamente elijo el escalar para que aparezca un 0 en esta posición. Entonces lo elijo como menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por 1 es menos 3 y menos 3
más 3 es igual a 0. Entonces ya conseguí lo que quería, que era hacer un 0 en esta posición. Calculo, hago estas sumas y multiplicaciones, y a los resultados los voy a poner en la tercera fila. ¿Qué logré con eso? Que en la primera columna tenga todo 0 menos un elemento. Por lo tanto, me conviene desarrollar el determinante por la primera columna. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el valor del elemento, en este caso es 1 por menos 1, elevado a la posición, que es 1 más 1, primera fila, primera columna, por un determinante. Nuevamente, ¿de dónde saco ese determinante? De tachar la posición del elemento que estoy analizando, que es primera fila, primera columna. Tacho eso y me queda este determinante, que es el que coloqué acá. Lo desarrollo, producto de primera diagonal, menos el producto de la segunda diagonal, y me queda que este valor es igual a menos 54. Por lo tanto, este determinante tiene este valor. Muy bien, esto sería todo el práctico de determinante. Recuerden que en los apuntes tienen ejercicios resueltos para repasar y consultar.